mañana con 23 minutos y ya se encuentra en nuestro espacio la asambleísta Valentina Centeno. Y entre los varios temas que vamos a tratar esta mañana está el caso de la Liga Azul, los ligados. Y es por eso que les contamos, para poner en contexto, que la Fiscalía General del Estado hizo ya públicas las conversaciones del teléfono de Gustavo B., que le fue incautado en el allanamiento a las instalaciones del Consejo de Participación como parte de las investigaciones del caso ligados por una presunta asociación ilícita. En estos chats se habla de un presunto tráfico de cargos públicos, la superintendencia de bancos, entre otros temas. ¿Qué pasa? A casi 2 meses de la incautación del teléfono de Augusto B., Fiscalía publicó 630 fojas con la transcripción de varias conversaciones que el procesado tenía con varios personajes del correísmo. En la trama se habrían usado seudónimos para encubrir sus identidades. Es así que Augusto B. sería Mónica Elt, Yadira S. Minerva, Eduardo Franco L. Justiciero, el expresidente Rafael C. sería Jerónimo y Ajiconmote, mientras que AN sería el ex candidato presidencial Andrés A. Aquí se hablaba de varios temas, uno de ellos la posesión de Raúl González como superintendente de bancos, a pesar de existir una sentencia de la Corte Constitucional. AA dice que si BB posesiona a Romero von Buchwald se aparta de la RC. ¿El de la super de bancos no estaba posesionado ya? Raúl sí, Roberto Romero von Buchwald no. ¿Pero no debe el hombre simplemente ir a despachar? Sí debería, pero el gobierno le puede mandar a los pacos para que no se pueda sentar. Por eso es importante el respaldo de la asamblea y que BB no posesione al otro. Sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero, dinero del narco. En otro chat se habla de apoyar a Raúl González a cambio de cargos públicos. Hermano, le vamos a ayudar a Raúl G. desde la asamblea, pero necesitamos pocas cosas claves de parte de él. De los 50 cargos de libre remoción, necesitamos 4. Buen día, hermano. Ok, le diré para vernos personalmente y trasladarle lo que necesitamos. En otra conversación se habla del allanamiento al CPCCS en enero del 2025 y de supuestamente ocultar evidencia. Están allanando el consejo. Todos los equipos se quieren llevar. ¿En serio? Sí, ahorita. Con las justas no entré. Mi asesora va a botar todo por atrás de la ventana. Ojalá lo logre. ¿Por qué es del allanamiento? Ayer me avisaron. Me dijeron que eran nuestras casas. No pensé que el consejo. También el mensaje donde Augusto B. reclama a Eduardo Franco L. por viajar a Venezuela en medio de un juicio por infracción electoral grave en el Tribunal Contencioso Electoral, proceso que acabó con la destitución de la Liga Azul. Su presencia en ese acto fue un error monumental. Nos ha puesto en una situación extremadamente delicada. Estamos en medio de un proceso de posible destitución en el TCE debido a nuestra asociación con la RC, y usted ha ido a ese evento afirmando que va como delegado de Jerónimo. La presión sobre los jueces del TCE ahora es mucho mayor. ¿En qué estaba pensando? Todo esto pone en grave riesgo nuestros cargos. Ha sido un error muy grave y muy jodido. Los 3 ex consejeros de la Liga Azul y la actual consejera de participación, Nicole B., enfrentan un proceso penal por presunta asociación ilícita. Para Franco L. se dictó arresto domiciliario y grillete electrónico, mientras que el resto deberá presentarse periódicamente ante la autoridad y prohibición de salida del país. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, estamos ya con la asambleísta Valentina Centeno para comentar esto que hemos acabado de escuchar, que son estos chats de Augusto B., quien fuera hasta hace muy poco consejero de Participación Ciudadana y Control Social, asambleísta. Aquí se menciona directamente a la presidenta de la asamblea, Viviana Veloz, y se daría a entender que habría estos tentáculos, como hemos leído de algunos analistas, que mencionan que lo que ha sucedido entonces es que están tratando de cooptar a la Asamblea Nacional, también al CPCCS y a otras instituciones del Estado como la Superintendencia. Nos gustaría entonces conocer si para ustedes es una señal de alarma esto que ha sucedido, pero antes de eso también tenemos, me confirma en producción, tenemos un reportaje sobre los ecuadólares que me gustaría que los pongamos porque esto es todo un tema macro. Vamos con esa nota primero y luego sí comentamos con la asambleísta hasta solventar ciertos problemas técnicos que estamos sufriendo en estos momentos. Vamos con la nota, por favor. Las recientes declaraciones de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabeza, sobre la dolarización vuelven a traer preocupación a analistas y sectores productivos por lo que podría suceder con el uso de la moneda en el país. La dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. Los denominados ecuadólares, propuesta de algunos políticos afines al correísmo, en lo que consistirían es en un método de pago virtual para ya no depender del dólar físico. Sin embargo,
habría dos problemas latentes. Por un lado técnico, de que no se ha definido en verdad cómo se implementaría esto y cómo generar las garantías y dar la confianza a los consumidores de que puede funcionar y que en verdad el dinero esté garantizado. Y por el otro, el costo político que esto representa es muy alto, sabiendo que la dolarización, a diferencia de otras medidas económicas que se han establecido, como por ejemplo los subsidios, la gran mayoría de la población tiene un fuerte respaldo. Pero además, en el mercado tendríamos dos tipos de dólares, los billetes físicos y el electrónico. No van a ser sustitutos perfectos y por lo tanto puede existir que existan preferencias mayores hacia los dólares, digamos, verdes o el dólar físico que el recibir a través de estas transferencias. Y eso lo que implicaría es que posiblemente haya una negativa de venta o la otra es de que existan otro precio para esos productos. En ese escenario, el Ecuador podría atravesar realidades como la de Venezuela o Argentina, donde el dólar tiene diferentes valores, pero además podría alejar a la inversión extranjera. Existe una inversión, el Estado tiene que pagar a una empresa y estipule una cláusula en que diga voy a pagarte una proporción de esto con ecuadólares o a través de esta billetera virtual y ese dinero únicamente lo puedes consumir en el Ecuador. La verdad es que genera ese desincentivo a invertir en el país. El Comité Empresarial Ecuatoriano expresó su rechazo a la politización de la dolarización y en una misiva suscrita por un centenar de asociaciones miembro, se instó a los actores políticos a dejar de plantear escenarios como una dolarización a la ecuatoriana, porque acarrea incertidumbre y es inconsecuente con la búsqueda de prosperidad para todos. Analistas como Carlos Pontón aclaran que emitir dinero electrónico no es tener una nueva moneda, pero si en algo hay consenso en el país, es que el dólar no se debe cambiar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Asambleísta, hablemos primero entonces de los ecuadólares, esta propuesta que alguna vez se mencionó por parte de algunos personajes de la Revolución Ciudadana y que, como escuchamos en el reportaje, se lo vuelve a mencionar, esta dolarización a la ecuatoriana. Primera reacción de parte de ustedes, ¿es factible, es viable o es peligrosa una dolarización a la ecuatoriana? Bueno, muy buenos días, Lautaro, muchas gracias por la invitación. Bueno, es profundamente grave, alarmante para la ciudadanía y para nuestro país. Esta que siempre ha sido la propuesta de la Revolución Ciudadana, desdolarizar al Ecuador, y este tiene un primer paso a través de una moneda electrónica alternativa al dólar llamada el ecuadólar. La asambleísta Cabezas lo ha mencionado como una dolarización a la ecuatoriana, pero esto sigue la misma línea de lo que ya ha mencionado antes Andrés Arauz, Diego Borja, Rafael Correa y otros líderes de la Revolución Ciudadana. Que no pretendan engañarnos, porque esta siempre ha sido su intención. Y es profundamente grave. Ya hay expertos que nos explican cómo en menos de un mes el ecuadólar se devaluaría a un quinto de lo que vale el dólar estadounidense. Generaría una devaluación sin precedentes y un colapso en la economía de nuestro país. Su objetivo es poder pagar sueldos, salarios a proveedores con esta moneda digital llamada ecuadólar, que tiene menos valor que un dólar y que generaría una inflación peligrosa para nuestra economía. Por lo tanto, esto es inadmisible para nosotros. Creemos que se generaría nuevamente un colapso económico, que están jugando con el poder adquisitivo de los ecuatorianos y que están pulverizando la economía al final del día de nuestro país. Pero y sería algo parecido, y lo decíamos en el reportaje, a lo que sucede en Argentina con el dólar blue. En Venezuela también se habla que hay un dólar y está el mercado negro. Es en sí una serie de problemas económicos que podrían surgir a propósito de esto, de tener dos monedas paralelas en el país. Así es, el ecuadólar perdería su valor en relación al dólar, muy similar a lo que sucede en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, y esto es porque le quieren dar las competencias al Banco Central de poder emitir esta moneda digital sin un respaldo alguno, sin un respaldo en depósitos, en bienes o servicios, y esto nuevamente va a generar una inflación muy alta. Y como le decía, ya los expertos adelantan que en menos de un mes el ecuadólar realmente valdría un quinto de lo que vale un dólar.
Esto haría que el Ecuador pierda muchísima competitividad, es un grave riesgo para la economía de las familias en el Ecuador. ¿Y las inversiones? De las inversiones, por supuesto, del sector productivo. Por lo tanto, no pueden jugar de esta forma con la estabilidad económica, con el poder adquisitivo de los ecuatorianos. Es sumamente grave, pero lo más grave es que nos pretenden engañar en la Asamblea con una cortina de humo diciendo que pretenden proteger al dólar. Yo quería llegar a eso. ¿Considera usted que hay una contradicción de proponer que el dólar sea la moneda oficial del Ecuador en la Constitución, donde actualmente no dice eso? Es una propuesta que quieren incorporarla. ¿Hay contradicciones con esa propuesta y con estas ideas? Por supuesto. Esa es la razón por la que la bancada de N no va a votar a favor de esta comisión con los nombres que domina la Revolución Ciudadana, porque lo que ellos buscan es dominar esta comisión que va a reformar la Constitución específicamente en lo que respecta al dólar como una moneda oficial, y no sabemos qué puede pasar el día de mañana. No sabemos si realmente la intención es poner algún inciso que lo que hace también es permitir una moneda digital, en este caso el ecuadólar, o esta famosa dolarización a la ecuatoriana que plantea el asambleísta Cabezas. Por lo tanto, nosotros planteamos una comisión, está bien, una comisión alternativa, con los nombres de los diferentes bancadas, pero sobre todo también integrado con la bancada ADN, para estar ahí y proteger realmente la dolarización, que no es la verdadera intención del correísmo. Porque esa era mi pregunta. Entonces, ustedes como asambleístas, o la asamblea como colegiado, ¿qué pueden hacer para evitar que en el futuro el gobierno que esté en el poder pueda justamente o meter este ecuadólar o alguna otra propuesta, o simplemente quitarnos la moneda que estamos utilizando en estos momentos? ¿Qué se puede hacer para evitar eso a futuro? Bueno, desde la Asamblea, en efecto, podemos establecer una reforma de la Constitución para que se plantee en un artículo específicamente que la moneda oficial en el Ecuador es el dólar. Sin embargo, creo que mucho más importante que lo que se puede hacer en la Asamblea son las acciones que está planteando el presidente Daniel Noboa. El presidente Daniel Noboa tiene un plan clarísimo de respaldo y de protección al dólar estadounidense como la moneda oficial en el Ecuador, y que sobre todo se pueda fortalecer a través de aumentar la producción nacional y de aumentar las exportaciones. Eso creo que es lo más relevante. Pero aquí que vengan con estas teorías de cómo podemos desdolarizar al Ecuador sin morir en el intento y cómo podemos hacer una dolarización a la ecuatoriana, imprimiendo dinero sin un sustento en depósitos, en bienes, que lo que va a generar es un colapso económico y a devaluar la moneda ecuatoriana, también afectando gravemente el poder adquisitivo del pueblo ecuatoriano. Eso no lo podemos permitir y no pueden jugar de esa forma en la Asamblea con la estabilidad económica del país. Hay una agenda, le pregunto, hay una agenda de la oposición, en este caso de la Revolución Ciudadana, en la Asamblea Nacional a propósito de los ecuadólares, pero también de lo que veíamos antes con el reportaje sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se mencionaba que se le debían dar directrices a la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quien es legisladora de la Revolución Ciudadana. ¿Usted cree que justamente entonces sí hay estas líneas directas que están enviando personas externas tanto a la Asamblea como a la función pública para que se cumpla la agenda que tienen ellos? Bueno, en efecto se está cayendo la máscara y se está descubriendo la verdadera red de corrupción, de asociación ilícita y de tráfico de influencias que existe entre los cabezas o líderes del Partido de la Revolución Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana como uno de sus brazos ejecutores, y lo que más apena es que la Asamblea Nacional también es parte de este entramaje. Entonces lo que hacen es dar órdenes a un Consejo de Participación que nuevamente en principio es una función independiente, transparente, que tiene sus competencias para designar autoridades de control. Son quienes llevan adelante el proceso de designación de la o el fiscal general del Estado, de la superintendencia de bancos, de la superintendencia de compañías, y así más de 70 organismos de control que en principio no debería de responder a un partido político, y evidenciamos cómo siguen las órdenes de los líderes o de los cabezas de la Revolución Ciudadana. Pero esto no lo podrían hacer realidad sin el apoyo de la Asamblea, con quienes coordinan los tiempos, con quienes coordinan juicios políticos para, como dicen en los chats, darse de baja a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Lo hicieron con Guarderas y ahora lo pretenden hacer el día de hoy con Joana Verdesoto, que vamos a tener el juicio político. Entonces, es realmente lamentable y se están cometiendo delitos que afectan la institucionalidad, que afectan la democracia y que terminan afectando al pueblo ecuatoriano también. Pero entonces, esta investigación penal que se hace a los ex consejeros de participación debería también llegar a la Asamblea Nacional. Por supuesto que sí, porque se evidencia cómo
están coordinados para darse de baja a miembros del Consejo, para postergar o patear la designación del superintendente de bancos para que de esta forma el Consejo de Participación pueda hacer sus interpretaciones y sus leguleyadas, sus jugarretas para poder posesionar y que la Asamblea, en contubernio, posesione a un superintendente que no es el reconocido por la Constitución ni por el ordenamiento jurídico, como lo quisieron hacer con Raúl González, que no le salió bien porque la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento, pero hay una resolución emitida por el Consejo de Participación Ciudadana en donde reconocen ilegalmente a un superintendente de bancos que no es el legítimo elegido y que la Asamblea se estaba prestando para eso. La Asamblea pateó de manera dolosa porque tenía que haber posesionado mucho antes al superintendente de bancos. ¿Cuál es la necesidad o qué hay detrás de tomarse la superintendencia de bancos? El organismo que regula y que combate el lavado de activos, que es dinero que proviene del narcotráfico. Recordemos que la Revolución Ciudadana se opuso a la ley antipillos, que era justamente para combatir el lavado de activos, y ahora pues quieren tener el control de la superintendencia de bancos. Y justamente hace un mes el Ministerio de Gobierno manifestó que había un intento por parte del CPCCS de tomarse el sistema financiero con esta designación de Raúl González, que finalmente no sucedió. Pero entonces el tiempo le da la razón a lo que ustedes consideraban, asambleísta. Por supuesto que sí. De las 3 denuncias penales que ya presentamos como bancada, 2 han sido acumuladas y han sido parte ya de una formulación de cargos, es decir, que se han encontrado los elementos de convicción para determinar cómo quieren meter la mano no solo a la superintendencia de bancos, también a la justicia. Y eso sí es lamentable. No solamente quieren tener el control de la Asamblea Nacional, su proyecto totalitario, que lo que busca es tener el control de todos los poderes del Estado, se evidencia en estos chats. En el Consejo de la Judicatura, es decir, en la función judicial, en el Consejo de Participación Ciudadana, en la Asamblea, y luego también irán por el CNE y pues, por lo tanto, por todos los poderes del Estado. Pero además, en los chats se menciona que si hubiese sido posesionado Raúl González, le iban a solicitar 4 cargos, 4 direcciones dentro de, en este caso, la superintendencia de bancos. ¿Esto a ustedes les da a entender cuál sería la intención de justamente controlar esa entidad? Así es, se reparten los cargos entre ellos, hablan de, bueno, tú pon la terna del Consejo de la Judicatura para controlar a los jueces, tú pon, ok, yo lo hago, pero si me das 4 cargos en el Superintendencia de Bancos, y 4 que no son cualquier dirección, es la de trámites legales, la de TICs, es decir, de tecnología, de estudios y gestión informática, de subdirección de riesgo de lavado de activos. Están solicitando cargos para controlar la superintendencia a cambio de toda esta gestión que se está haciendo de corrupción para tomarse esta institución. Y nuevamente, es gravísimo porque también le metan la mano a la justicia, que en principio son los jueces que el día de mañana procesan a todos esos crímenes y personas que están generando el terror en las calles y que muchas veces son quienes los dejan en libertad y termina no sirviendo de nada el trabajo que están haciendo los militares y los policías en las calles. Claro, porque hablan también de una terna para la judicatura y de quién debía ser y quién debía ser enviado por parte de la Asamblea. Cuando el legislativo va a enviar ternas, ¿cómo es el proceso para designarlo? ¿Lo hace únicamente el CAL? ¿Lo hace únicamente la presidencia de la Asamblea? ¿O lo ponen a consideración de todas las bancadas? Bueno, los distintos vocales del Consejo de la Judicatura son 5 y tienen diferentes ternas que se envían desde la Fiscalía, desde la misma Corte Nacional, desde la misma Presidencia. En fin, lo que ellos están buscando es tomarse distintas de estas ternas con sus nombres para poder meterle la mano a la justicia. Es grave, es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Porque no exista sangre no quiere decir que no se está vulnerando con la seguridad de los ecuatorianos, porque vulneran la institucionalidad y la democracia de nuestras instituciones. Nuevamente, una institución que debe ser imparcial, que debería de responder al Ecuador y no a un partido político, se ve cómo siguen las órdenes de los líderes de la Revolución Ciudadana, como son Andrés Arauz, Rafael Correa, incluso en los chats también está Luisa González. Ahora, esto también nos permite a nosotros entender lo siguiente. Tenemos 4 ex consejeros que le responderían a la Revolución Ciudadana. Esto basándome en los chats. Se habla de Nicole Bonifaz, quien sería con la que negociaba Augusto B. Ella le respondería o a Revolución Ciudadana o a otros partidos. Pero también mencionan a Andrés Fantoni, que recibiría directrices del Partido Social Cristiano. La pregunta es, con todo lo que hemos conversado de que sería una institución que no está siendo independiente,
¿Debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo creo que esa es una pregunta que debe responder el pueblo ecuatoriano. Y el pueblo deberá decidir en esta constituyente que también el presidente está planteando si debe haber una reforma de esta magnitud para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Por ahora, nosotros debemos precautelar que funcione en el marco de las competencias que se le ha asignado y de manera transparente e independiente. No podemos permitir ni hacernos de la vista gorda ni dejar pasar este asunto como una asociación ilícita y un tráfico de influencias gravísimo que también está involucrando a la Asamblea Nacional. Y a mí realmente, yo no sé con qué cara en la Asamblea Nacional nos señalan a nosotros y nos quieren enseñar y dar lecciones de moral y de cómo gobernar el país, si estamos evidenciando este nivel de corrupción. ¿Cómo es que en la Asamblea, que es el primer poder del Estado, en donde vamos a representar la democracia, la transparencia, la lucha contra la corrupción, evidenciamos que hay pues una conexión directa con este tráfico de influencias para tomarse los poderes del Estado? Pero entonces ustedes le van a pedir alguna aclaración o explicación a la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. Por supuesto que sí. Vamos a pedir explicaciones, vamos a hacer un cambio de orden del día, vamos a hacer una rueda de prensa el día de hoy, vamos a insistir en que este asunto se trate en el Pleno, porque quieren poner en el orden del día cualquier otra cosa que le afecte al presidente Daniel Noboa, desde su plano personal, contratos que no se firman, levantamiento de reservas de contratos que ya están levantada la reserva por el mismo ministro, como lo fue en el caso de los chalecos, en fin, un sinnúmero de cosas que no terminan sirviendo de mucho más que para un relato y discursos de odio que salpican en el Pleno de la Asamblea, pero temas como estos, temas como los nombramientos provisionales que se otorgaron de la noche a la mañana, nadie está hablando de eso en la Asamblea, y le aseguro que esto de aquí va a ser bastante difícil que de oficio lo pongan en el orden del día para saber pues la verdad de los chats y si la Asamblea tiene o no que ver y si ha sido parte de esta corrupción. El tema es que tanto Augusto B. como algunos otros militantes de Revolución Ciudadana dicen que esto es una persecución política por parte del gobierno nacional. Bueno, pues para cualquier excusa, así como nos quisieron engañar con la dolarización, que no nos dijeron en el Pleno, mentirosos, bueno, nos insultaron, pero ahora ya se le salió, creo que se le chispoteó a la asambleísta Paola Cabezas decir su verdadero plan, que siempre ha sido la desdolarización, y cuando nosotros lo dijimos así, con todas sus letras y de frente, sin miedo alguno, pues se atacan porque los desvisten y les dejan pues a la evidencia del pueblo ecuatoriano de cuáles son sus verdaderas intenciones. Pero a mí sí, realmente me apena cómo quieran mentirle al pueblo ecuatoriano. Vienen 15 años queriendo desdolarizar y porque a último momento en campaña proponen, y como controlan ciertos temas en la Asamblea, proponen una reforma en la Constitución para lavarse la cara, mintiéndole a la gente. Es incoherente con sus posturas que han defendido los últimos 15 años nuevamente. La intención de la Revolución Ciudadana es desdolarizar, lo han dicho en múltiples ocasiones, que ahora lo quieran tapar, esconder, le ponen un nombre, dolarización a la ecuatoriana, ecuadólares, pero perdóneme, esta ha sido siempre la intención, incluso tienen paso a paso cómo hacerlo sin morir en el intento, y nuevamente cuando ya se les dice cuáles son los altísimos riesgos para el Ecuador, tener una moneda alternativa al dólar, la devaluación que se generaría, la inflación, cómo pierde el poder adquisitivo, es decir, que en mis bolsillos tengo ahora menos dinero o vale menos el dinero que tengo para poder comprar lo mismo, entonces ahora sí, no, es que esa no ha sido lo que queremos decir. Yo quisiera que volvamos a un tema que ya lo hemos comentado, pero es importante conocerlo más a fondo, y es esta Asamblea Constituyente, esta propuesta que está haciendo el presidente Noboa en el caso de ganar el 13 de abril y que se aplicaría en los próximos meses, según entendemos. Entonces allí van a proponer, por ejemplo, la eliminación del CPCCS, algún tema del dólar. ¿Qué otras reformas sustanciales se tendrían que hacer a la Carta Magna del 2008 de Montecristi? Bueno, esta es una propuesta que viene directamente del presidente Daniel Noboa. Él va a ir explicando poco a poco cómo va a configurarse esta constituyente. En lo personal y de lo que hemos conversado, creo que principalmente se va a modificar el sistema de justicia para tener un sistema de justicia transparente, para que los jueces y los fiscales hagan un trabajo de primer nivel y en conjunto también, o precautelando
a las fuerzas del orden, dándole también ese peso que necesitan para que ellos puedan hacer su trabajo, que no tengamos nunca más esto de que capturan a un cabecilla y luego lo sueltan en 2 semanas o un mes, porque eso es jugar con la seguridad, con la integridad de los ecuatorianos, y también pierde mucha credibilidad. Entonces creo que la reforma del sistema de justicia, al Código Orgánico Integral Penal, a cómo hace el trabajo los fiscales y cuál es el tratamiento que debe dársele, pues con una pena máxima, con la fuerza de la ley a los delincuentes, es yo creo que la principal prioridad del presidente. ¿Vio usted el video de alias Fito que está circulando en estos días? En el que menciona que se vienen días duros porque él no se va a dejar atrapar. Escuché un audio, pero yo ahí sí le pido al pueblo ecuatoriano que mantengamos la calma, que tenemos un presidente que es la única opción que realmente va a combatir a los grupos delincuenciales y que le va a devolver la paz al Ecuador. Asambleísta, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. La asambleísta Valentina Centeno de ADN en esta conversación sobre todo lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Es momento de que nos vayamos a una pausa y ya se prepara Iván Casamen con la Fuerza Ciudadana en la comunidad. Ya volvemos.